Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Desde el inicio de One Piece, Shanks siempre ha sido uno de los personajes más enigmáticos y respetados de la serie. Su poder e influencia son incuestionables, y aunque no ha tenido muchas apariciones directas en batalla, su mera presencia demuestra un nivel de autoridad que pocos en el mundo de la serie poseen. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Sin embargo, hay algo peculiar sobre Shanks que podría estar relacionado con un misterio aún mayor: su brazo perdido. El sacrificio de su brazo para salvar a Luffy es uno de los momentos más icónicos de la obra, pero considerando todo lo que sabemos hoy, podría haber más en esta historia de lo que aparenta. Tal vez ese brazo llevaba algo de lo que Shanks necesitaba deshacerse, algo conectado a un poder maldito, que se remonta directamente al pasado del personaje, y su relación con la familia Figarland, Imu, e incluso los misterios más profundos del gobierno mundial. Los eventos más recientes del manga sugieren que la línea de sangre de Shanks no es común. El capítulo que reveló la existencia de St. Figarland Garling, un líder de los Caballeros Sagrados, planteó preguntas sobre el verdadero origen del pelirrojo. Si Shanks realmente es descendiente de esta familia, su conexión con la élite del gobierno podría ser mucho más compleja de lo que imaginábamos. Lo más curioso es que la introducción de los Caballeros Sagrados vino acompañada de información sobre marcas y un sistema de control que Imu y los Gorosei ejercen sobre aquellos que las poseen. Si uno de los ancianos sufrió directamente un ataque de Haki de Joy Boy, pero quien sintió el dolor fue Imu, esto sugiere una conexión profunda entre la marca y el ser que gobierna desde las sombras. ¿Qué significa esto para Shanks? En el capítulo más reciente, vemos la llegada de St. Somers y St. Gillingham a Elbaf, sacando a la luz nueva información sobre los Caballeros Sagrados y el sistema de Imu. Se revela que las personas sin la marca no pueden atravesar el abismo, un concepto aún poco explorado, pero que sugiere un control profundo sobre aquellos que llevan este sello. Si estas marcas son realmente una herramienta de Imu para mantener el dominio sobre ciertas personas, es posible que Shanks haya sido marcado cuando era niño, durante el tiempo que estuvo con los Figarland, antes de ser encontrado por Roger. Si esto es cierto, entonces Shanks podría haber pasado gran parte de su vida intentando deshacerse de esta influencia. Si miramos la cronología, notamos que Shanks reclutó a Ben Beckman años después de haber llorado al despedirse de Roger. Esto significa que, antes de reunir a su tripulación, hubo un periodo en el que estuvo solo, posiblemente tratando de entender su pasado y sus orígenes. Puede ser que durante ese tiempo haya regresado con su familia de sangre, descubierto la verdad sobre su marca y decidido que necesitaba huir nuevamente. Pero, ¿y si la única manera de cortar este vínculo fuera literalmente abandonar una parte de su cuerpo que llevaba a esa conexión? Si Imu y los Gorosei tienen algún tipo de influencia directa sobre aquellos que poseen la marca, entonces es posible que el brazo de Shanks estuviera vinculado a este poder y que, para escapar de esta prisión invisible, haya aceptado perderlo. Sabemos que Shanks no actúa sin un propósito. Podría haber derrotado fácilmente al Rey del Mar sin necesidad de perder el brazo, pero eligió no hacerlo. Ese es el detalle más curioso. ¿Por qué alguien tan poderoso se permitiría perder un miembro en una situación que claramente podría haberse resuelto de otra manera? Tal vez esa fue su oportunidad perfecta para deshacerse de una carga invisible. Si el poder maldito realmente estaba en su brazo, el ataque del monstruo marino pudo haber sido solo la excusa que necesitaba para removerlo sin levantar sospechas. Después de eso, pudo seguir su propio camino, libre de la influencia que Imu y los Gorosei podrían ejercer sobre él. En el flashback de Scopper Gavan, vemos un pequeño fragmento de Shanks conversando con Gavan en el BAF, lo que sugiere que tenía conexiones con esta tierra, mucho antes de que Luffy llegara allí. ¿Significa esto que ya sabía sobre los eventos que ocurrirían en el futuro? ¿Será que siempre tuvo un papel más importante en este conflicto? Si Gavan fue alguien relevante para Roger y ahora está poniendo a prueba a Luffy y Zoro, entonces es posible que Shanks ya tuviera una alianza establecida con los remanentes de la tripulación del Rey de los Piratas. Esto reforzaría aún más la idea de que ha estado preparándose para un momento crucial en la historia y que tal vez la pérdida de su brazo fue una parte esencial de ese plan. Otra cuestión importante es el tipo de poder que esta marca puede tener. En el capítulo más reciente, vemos a Gillingham usando una fruta azul
Zoan despertada, que le otorga una forma híbrida de Kirin, con nubes blancas alrededor del cuello, lo que recuerda al efecto del Gear 5 de Luffy. Esto sugiere que los caballeros sagrados poseen poderes extremadamente avanzados, posiblemente vinculados al mismo misterio que rodea la línea de Joy Boy y los secretos del siglo perdido. Si las marcas que llevan están conectadas con Imu, entonces tal vez concedan poderes especiales, pero a cambio de un control sobre quienes las poseen. Si Shanks tenía una de estas marcas en su brazo, entonces podría haber heredado un poder maldito que lo ataba directamente a Imu, algo de lo que necesitó liberarse antes de seguir su propio camino. El hecho de que Shanks pueda entrar en Mary Joyce sin oposición y hablar directamente con los Gorosei demuestra que tiene una posición privilegiada dentro del gobierno, pero eso no significa que esté de su lado. Por el contrario, podría estar jugando un juego peligroso para mantener sus verdaderas intenciones ocultas. Si realmente pertenecía a la familia Figarland y tenía una marca que lo conectaba con Imu, entonces podría estar actuando como un agente doble, fingiendo lealtad mientras trabaja para un objetivo mucho mayor. En ese caso, el sacrificio de su brazo pudo haber sido el primer paso para romper ese vínculo y alcanzar su libertad total. Eso también podría explicar por qué Shanks se preocupa tanto por Luffy. Si sabe que Luffy es la reencarnación del próximo Joy Boy y que su destino está ligado al enfrentamiento final contra Imu, entonces podría estar haciendo todo lo posible para asegurarse de que Luffy esté preparado para ese momento. Si Shanks fue alguien que luchó contra su propia línea de sangre para liberarse, entonces podría ver en Luffy la esperanza de un mundo donde esa dominación invisible finalmente será destruida. Tal vez, al final de cuentas, su mayor objetivo no sea solo encontrar el One Piece, sino asegurarse de que la era de Imu llegue a su fin de una vez por todas. Así, la teoría de que el brazo de Shanks llevaba un poder maldito encaja perfectamente en la narrativa más amplia de One Piece. Si las marcas realmente vinculan a sus portadores con Imu y el control de los Gorosei, entonces Shanks pudo haber tomado una decisión drástica para liberarse de esa influencia. La pérdida de su brazo pudo haber sido su acto de rebelión contra su pasado, un sacrificio necesario para asegurarse de que pudiera seguir su propio camino sin ataduras. Ahora, con la revelación de los caballeros sagrados y la creciente tensión en el BAF, quizás finalmente nos estemos acercando al momento en que esta verdad será completamente revelada. Y si consideramos que Shanks llevaba un poder oculto en su brazo perdido, entonces su pérdida no puede verse como un simple accidente. En cambio, podría representar un acto de desafío definitivo contra Imu y todo lo que el gobierno mundial simboliza. Para comprender esto mejor, debemos volver a la idea del sacrificio y al papel que Shanks podría estar desempeñando en la Gran Guerra, entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Si volvemos al hecho de que Imu gobierna a través del miedo y el control, entonces cualquiera que abrace la libertad se convierte automáticamente en su enemigo. Luffy, como el renacido Joy Boy, es la mayor amenaza para este dominio, y Shanks, al sacrificarse por Luffy, demostró de qué lado estaba. Esto se vuelve aún más relevante cuando recordamos que Shanks fue quien robó la Gomu Gomu no Mi, que en realidad era la Hito Hito no Mi, modelo, Nika. Esto significa que ya era consciente de su significado, y trabajó activamente para ponerla en manos de Luffy, aunque de forma indirecta. Si Shanks fue alguien con una gran influencia de Imu en el pasado, eso significaría que su traición fue un golpe profundo dentro del propio sistema. El gobierno mundial nunca lo persiguió con la intensidad con la que persigue a otros piratas, lo que puede indicar que hay algo mucho más complejo en su relación con ellos. Es posible que haya sido protegido o considerado un elemento demasiado importante para ser eliminado de inmediato, pero al perder su brazo por Luffy, pudo haber dado el último paso que lo convirtió en un enemigo real e innegociable de Imu. Si Imu es realmente un ser inmortal que gobierna desde hace siglos, entonces su relación con Joy Boy siempre ha sido de enfrentamiento directo. Cualquiera que siguiera ese camino, inevitablemente se convertiría en un objetivo. La pérdida del brazo de Shanks no fue solo un accidente o un descuido contra un monstruo marino, sino una declaración silenciosa de que estaba del lado del dios Sol. Y al hacerlo, selló su destino como enemigo del gobernante más poderoso del mundo. Es posible que Shanks haya planeado su propia destrucción desde el principio, sabiendo que su papel no era ser el héroe final, sino abrir el camino para Luffy. Si ese es el caso, entonces su muerte podría estar más cerca de lo que imaginamos. Shanks podría estar reservando ese último enfrentamiento, donde finalmente revelará su posición definitiva contra Imu. Esto explicaría por qué se ha mantenido distante durante tanto tiempo, esperando el momento adecuado para actuar.
Si Shanks realmente traicionó a Imu al seguir el legado de Joy Boy, entonces podemos esperar un enfrentamiento inevitable en el futuro. Tal vez ya sepa demasiado y esté esperando el momento de revelarlo todo. O quizás ya haya aceptado su destino, sabiendo que su única misión era asegurarse de que Luffy tuviera la oportunidad de cumplir el suyo. De cualquier manera, el sacrificio de su brazo fue mucho más que una simple herida. Fue la señal definitiva de que había elegido un bando. Y ahora, con Luffy despertando su verdadero poder, la guerra final contra Imu está cada vez más cerca. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!